pregunta, ¿qué tanto incide el debate? O sea, ¿qué tan influyente puede ser el debate a la hora de definir el voto de las personas? ¿La gente realmente verá el debate y se decidirá por el debate? Yo creo que no. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que el debate es como para afirmar a los candidatos que ya tienen un apoyo explícito. Aquí quiero decir, por ejemplo, una persona que tiene un voto cercano a Evelyn Matei, ve un desempeño paupérrimo de Evelyn Matei, va a preferir a un candidato más sólido dentro de los que ya están. O sea, así como cambiar literalmente el voto y decir, ¿sabes que yo votaba a Meo y me voy a Evelyn? No, yo creo que no. O, por ejemplo, una persona que no tenía voto, o sea, no votaba nada, no le interesaba nada, como ese porcentaje él no sabe, no responde, qué sé yo. Ese voto, creo yo, en mi opinión, que es el que se define al final. Que así como ¿sabéis que ya hay que votar? Puta, ¿cuál es el primer pajarraco que veo aquí? Por ese voto. ¿Cachai? Probablemente el no sabe, no responde, no es un perfil de votante que vea los debates. O sea, se Es muy decidirá, probable. creo yo, a última hora. Y yo creo que el típico perfil de persona que acude a un líder de opinión cercano, llámese mamá, papá, vecina, más politiquera, que le pide, oye, ¿por quién voto? Porque no tengo idea. Esa es la impresión que me da a mí, por lo menos. Bueno, creo que la criteria hace mención respecto de eso. O creo que esta también, la influencia de algún familiar respecto, creo que en la página de las redes sociales, cómo influyen. En la academia Sí, también creo que sí, también el tema del familiar, de que puede ser un factor determinante al momento de elegir un candidato. Pero yo creo que, como te decía, el porcentaje no sabe, no responde o no tiene ninguna preferencia, es el que no ve el debate, el que dice, a ver, se enteró el día jueves, viernes, ¿cachai? Ahí por los memes, qué sé yo, que hubo una pelea entre dos candidatos. Yo creo que ese es el tipo de votante que no se pegó la maratón de 4 horas del debate para decir, oye, sí, qué interesante. No, para nada. claro, es el que se forma su opinión en base a las noticias que le llegan indirectamente, como la impresión generalizada que queda post debate. Exactamente. En mi opinión. Sigamos. Dice, Ya vale. evaluación general del debate. Bueno, perdón, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Primera vuelta 2025, 12 de septiembre, dice muy malo, 8% solamente, regular 42% y 49% muy bueno y bueno en Alcarriga con 49%. ¿Sabéis Versus qué? 2021 que tenía muy malo 14%, bueno o muy bueno solo 34%, o sea, era peor que el de ahora, y regularcito medio penquita 49%. Ahora sí quería. ¿Sabéis qué me pasó, Ricky, con este debate? Que encuentro que tuvo como un efecto como de fuerza centrífuga, que el centro del debate, no sé si fue producto del formato, el tipo de intervención, los tiempos, el hecho de que fueran 8 candidatos y que al final la conversación estaba demasiado dividida, pero el centro del debate, lejos de ser el contenido, ideas, propuestas, el qué, fue el cómo, la forma. Me da la Ya. impresión que la gente, la percepción que se quedó fue con las Ah, formas, como lo superficial, con el cagüín de cómo se veía tal persona con tal chaqueta, o la corbata, o quién se peleó con quién. Pero si tú le preguntas a las personas, bueno, ¿de qué se trató el debate? Probablemente no les quedó en la retina y no tengan idea que responder en cuanto a se discutió esto, ¿cachai? sí, tú como periodista, ¿cómo encontraste el formato? Yo no soy periodista, pero algo cacho de comunicaciones, pero ¿cómo lo viste tú? Porque para mí fue un poquito innecesario tener a 3 periodistas sentados, que hubo casi nula interacción con los candidatos, donde no hubo una interpelación, por ejemplo, en el caso de Janet Jara de negarse a responderle a Johannes Kaiser. Yo esperaba de que uno de los 3 le dijera, ya, pero le planteo yo la pregunta, ¿cuánto cuesta tal cosa? Eso no lo vi. ¿Qué opinas tú? Claro. Mira, como todo en la vida, yo creo que este formato tenía pros y contras. El pro
Lo que sí creo es que era un formato dinámico en cuanto a formas de responder y que al final ponía a prueba a los candidatos porque los hacía medir sus propios tiempos y tomar decisiones al minuto de qué es lo que estaban dispuestos a decir, si valía la pena responder, si iban a enfocar en tal o cual tema. Se trae ese encuentro que le daba como sabor al asunto. Ahora, bueno, y también contaba con la ventaja que muchas veces quizá en los debates más old school, los protagonistas muchas veces eran los mismos periodistas que se enfrentaban a los candidatos. Entonces, la noticia de la semana era el tenso round entre tal periodista con tal candidato. Mm. Y se desvirtuaba un poco la cosa. Quizá muchos periodistas también con el afán de figurar, no lo sé, y esto se evitó con este formato, pero claro, habían situaciones en las que evidentemente era necesaria la intervención de un periodista como para volver a reencauzar la discusión y no se daban esos espacios porque el formato no lo permitía y eso hacía que al final cada candidato respondía lo que quería, evadía un poco la pregunta y no se hacía cargo de las interpelaciones cruzadas que habían constantemente. Eso Mm. genera un despelote también. Sí, bueno, yo creo que tampoco ayudó mucho, que son 8, las vez pasada eran 6 y también era complejo manejarlo el debate. Estaba viendo algunas fotos y algunos extractos de los primeros debates del 2021 y sí, era distinto, totalmente distinto.